con Arturo Barrantes. Arturo Barrantes es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y han creado una calculadora de estimación de vacunación. Es decir, ¿cuándo me tocaría la vacuna? Algo así, por lo menos es lo que entiendo. Arturo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta calculadora que estima, digamos, en principio, ¿en qué consiste y qué estima? Ok. La calculadora en este caso ha sido diseñada para Chile y calcula cuándo te va a tocar, o mejor dicho, un rango aproximado de fecha de cuándo te tocaría la vacuna, la primera dosis de vacuna. En este caso considera el Plan Nacional de Vacunación y la velocidad bajo la cual se está vacunando en Chile. ¿Y cómo se está vacunando en Chile? Se está aplicando actualmente la vacuna Sinovac y ya han llegado a 1.700.000 personas hasta el día de ayer. Entonces, como te mencionaba, lo que se considera es el ritmo de vacunación semanal o diaria, mejor dicho, y con eso se estima, según los rangos de prioridad que ha definido el Ministerio de Salud allá, te indicaría cuándo te debería tocar, ¿Y ¿no? cuál es el ritmo de vacunación semanal o diario en el país del sur? Están llegando a 700.000 vacunas por semana o 140, 130.000 vacunas por día, lo cual es bastante impresionante. Ya, entonces, basado en ese cálculo, ¿no? De 130.000 a 140.000, ¿cómo es que uno puede sacar la cuenta de cuándo te va a tocar y determinada la fase? Porque, ¿cuántas fases son? ¿3 también como aquí? Tienen 3 fases, pero cada fase está distribuida en subfases. Entonces, ellos indican prioridades, por ejemplo, similar a Perú para lo que es personal de salud, y luego están incluyendo a personas mayores de 60, 70 años, inclusive le dan prioridad por grupos de edad. De 80 años a más ya fueron vacunados, de 70 años a más en eso está el proceso actual, 60 años a más va a ser después, inclusive después que las personas que tienen funciones de labor crítica, como de administración de Estado. Posteriormente se va a continuar allá con funciones esenciales como personas que brindan servicios de agua, luz y servicios penitenciarios también, por otro lado, profesores también. Entonces, ese nivel de detalle nos permite a nosotros, según las preguntas que tú contestas en la calculadora, nos permite a nosotros ubicarte en el orden de vacunación y eso, además de la velocidad con la que se vacuna, te puede dar una fecha estimada de cuándo podría tocarte la vacuna. Ahora, en términos prácticos, ¿eso de qué me sirve? Porque es una fecha estimada también, no es que sea exacta, porque eso Correcto. dependerá, ¿no es cierto?, si es que el ritmo de vacunación continúa, si hay más cantidad o menos cantidad de vacunas, en fin, Claro. en términos prácticos, ¿para qué funciona? Claro, este proyecto se inicia en Europa. Comenzamos a hacer esta calculadora para Inglaterra, luego para Polonia, Francia y Canadá. Y la razón principal es porque muchas personas creemos que cuando llegan las vacunas al país ya todo acaba y ya podemos salir y no cuidarnos, no usar la mascarilla o no respetar el distanciamiento social. Entonces, la calculadora considera el ritmo de proyección del gobierno, pero también tiene la función de mostrarte el ritmo de vacunación real. Y ahí tú te puedes dar cuenta que en muchos países del mundo la vacunación se va a completar de acá a 5 o 6 años por la escasez de vacunas que tiene cada país. Por ejemplo, ¿qué países? Podemos decir, por ejemplo, que Ecuador hasta ahora ha vacunado a 6.000 personas y ha estado vacunando a un ritmo de 3.000 personas por semana. Si tú vacunas a 3.000 personas por semana, te va a tomar muchísimos años en vacunar a millones de personas. Claro. Entonces, en esos casos, no podríamos pensar en que la pandemia se nos va a acabar como país en este año o el siguiente, ¿no? Ahora, en el caso de Perú, han hecho el estimado porque entiendo que ese trabajo, si bien fue hecho en Chile, va a aplicarse también en nuestro país.
Sí, nosotros estamos desarrollando actualmente la calculadora para Perú y lo vamos a publicar el siguiente miércoles. Está en desarrollo en este momento. Ahora, dentro del ranking, el Perú, porque has puesto, digamos, como ejemplo, algunos países más avanzados, has puesto Ecuador, por ejemplo, que está un poco rezagado. Eh, Según los pronósticos, ¿cómo le iría a Perú? Porque Perú, claro, ha empezado tarde, pero eso no significa que no tenga y no le van a llegar vacunas y que no esté avanzando rápido con la vacunación. Claro que sí. De hecho, el objetivo es vacunar a 22 millones de personas este año y eso se podría lograr si alcanzáramos un ritmo de vacunación de aproximadamente 500.000 personas, 473.000 personas por semana. Como Perú, como país, tenemos experiencia en vacunación, ya saben, por el tema de vacunas anuales que se hace, y yo considero que eso nos podría poner en una situación beneficiosa a lo largo de estos meses, ¿no? Claro. De todas formas, es muy importante considerar que todo depende del suministro de vacunas. Si no hay suministro de vacunas, no se va a poder conseguir ningún objetivo en ningún país, ¿no? Y actualmente, ¿cuál es el ritmo de vacunación, Arturo, con las 300.000 dosis que recién nos llegaron? A ver, déjame calcularlo inmediatamente. Sí, Hasta claro. ayer estábamos en 70.000 personas, ¿verdad? Ujú. En 4 días son 17.500 personas por día. Y si lo mantenemos a semana, sería 122.000 personas por semana, lo cual estaría un poco atrás de nuestro ritmo deseado. Y sin embargo, como recién estamos comenzando la vacunación, a la siguiente semana deberíamos tener una velocidad un poco más cercana de la realidad que vamos a tener, ¿no? A lo largo de estos meses. Por eso es que estamos esperando un poco más para desarrollar la calculadora para Perú, porque necesitamos datos reales y no tanto del inicio, que son un poco probablemente diferentes de los datos de las velocidades finales, porque recién estamos comenzando, ¿no? Sí, es importante también, no sé si nos podrías hacer un comparativo, has hablado de Ecuador, también hemos hablado de Chile. De hecho, Chile fue el primer país en América del Sur en recibir el primer lote de vacunas hace algunas semanas. Pero en cuanto a la región, ¿cómo van los países? Nosotros seguimos de cerca Argentina, Chile, Ecuador, Perú y México. Y Argentina, por ejemplo, al día de ayer tiene 350.000 personas aproximadamente vacunadas con su primera dosis. También es progreso y según nuestras estimaciones, según el ritmo que están, ellos estarían terminando su vacunación de acá a 2, 3 años. Entonces, en ese sentido, se buscaría que en Argentina también se acelere la vacunación, ¿no? Y en nuestro Igual que en país, Ecuador. y en nuestro país, ¿se puede Como le acelerar? dije, ¿Se puede sí, acelerar la disculpe. vacunación para terminar? Porque tú has hablado de otros países donde probablemente tarde 5 años. Teniendo en cuenta la experiencia en vacunación en nuestro país y cruzando los dedos porque lleguen más vacunas, es decir, porque lleguen más lotes, ya se ha hablado de que va a llegar más de Pfizer, eh, ¿se podría terminar la vacunación para tener una inmunidad de rebaño, digamos, la ansiada inmunidad de rebaño, llegar al 70%, digamos, en una cantidad de años menor a 5? Definitivamente. El plan del gobierno es terminar este año, de hecho, es llegar al 80% de la población este año ¿Puede? y según nuestras estimaciones podría llegarse a fin de año o máximo hasta el primer trimestre del siguiente año. Sin embargo, como le digo, depende mucho de la disponibilidad de las vacunas. Si las vacunas llegan según el cronograma que se han indicado que van a llegar, se podría llegar. Ya, pero perfecto, podría llegar, y me voy a poner en que haya vacunación en un 80% de la población con la primera y la segunda dosis. Eso no implica que la pandemia se acabe tampoco. O sea, Ujú. digamos, por más que Sí. tengamos una inmunidad de rebaño, eso implica, porque todavía seguimos con los estudios, de que tendremos que vacunarnos con el tiempo en otras oportunidades, o yo sé que esto ya es como que, ¿no? O seguir con los cuidados tipo mascarilla, lavarse las Claro. manos, o sea,
Quería comentarles un dato importante, te interrumpo, Sí, por porque supuesto. hay un factor importantísimo en nuestras calculadoras que es la tasa de vacunación, la Ok. tasa de aceptación de la vacuna. ¿Mm? La tasa de aceptación quiere decir cuántas personas están dispuestas a vacunarse. Yo recuerdo haber leído un informe de Ipsos de diciembre del año pasado y se decía que solamente el 38% de peruanos estaban dispuestos a vacunarse. El problema con eso es que nunca llegaríamos en ese caso a la inmunidad de rebaño. Y en ese sentido no sería la culpa del gobierno, sino de las personas de no querer vacunarse, ¿no? ¿Mm? Perdón, de Entonces, cuánto decías que era el porcentaje de del personas? 38% a diciembre del año pasado ha aumentado. Entiendo que ahora estamos en 50%, es lo que encontré en una noticia hace un par de días. Hoy justamente hay una encuesta, bueno, hay un cambio que da esperanza, ¿no? Porque se dice que el Ujú. 59% se vacunaría, ¿no? Aumentó Eso sería excelente. 11 puntos porcentuales en un mes. Ujú. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Pues simplemente a que se están haciendo campañas de vacunación, porque también hay Correcto, gente que está siendo muy antivacuna y difundiendo información correcto. falsa, ¿no? En redes Correcto, sociales. correcto. De hecho, esa es nuestra iniciativa también. Nosotros somos un grupo internacional OmniCalculator. Cuando las personas ingresen a omnicalculator.com van a ver que tenemos diferentes calculadoras, 1600, 1700. Y lo que nosotros buscamos es, mediante la ciencia, mediante matemática y física y química también, acercar a las personas a tomar decisiones racionales. Por eso mismo la vacunación, la calculadora de vacunación, trata de mostrar qué es lo que está pasando realmente versus lo que el gobierno ha proyectado, ¿no? Y entonces, si nosotros nos basamos en lo que nos dicen personas que quizá, no estoy asegurando, pero quizá no tengan la preparación adecuada o los estudios, si nosotros nos basamos en esas personas, podemos estar confundidos y no vacunarnos y al final no se podría llegar a la vacunación, a la inmunidad de rebaño, disculpa. Ahora, ¿cuál? Entonces, Ujú. ujú. Sí, me yo quería parecería, decir, sí. yo quería decir algo más, que la calculadora, si nosotros como país deseamos vacunarnos y la aceptación de la vacuna llega a porcentajes más altos, ¿eh? ¿Retrocedo? ¿Cómo? Escuchamos. Hola, Ah, hola. ok. Ya, ok. Eh, si nosotros como país deseamos vacunarnos, al final podría tu turno llegar en un tiempo más adelante, ¿no? Porque habrían más personas delante tuyo queriendo vacunarse. Mm. En cambio, si la tasa de aceptación de la vacuna baja, vuelve al 38%, por ejemplo, digamos porque algo malo pasa con la vacuna, es algo que no queremos, pero si pasa y hay alguna reacción adversa que sale a la luz, por así decirlo, entonces nos tocaría antes, ¿no? Porque habría menos personas adelante nuestro. Por Claro. eso es que la calculadora es una herramienta bastante dinámica que varía con la información disponible en el momento. Bien, muchas gracias Arturo Barrantes, ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con esta calculadora para estimar cuándo nos tocaría vacunarnos.